Muy buenos días, hermanos, en esta hermosa mañana. Quiero saludarlos aquí desde su casa, tomándonos una tacita de té. Tengo que agarrarla al revés para que la disfruten ustedes también. Muy bien. Pensando un poco en lo que Dios está haciendo y pensando con nosotros. Gracias a Dios porque nos dio un día más de vida, porque nos dio la oportunidad de disfrutar el día, de levantarse en la mañana, siempre con el pensamiento de agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Y luego entonces viene la taza de té, ¿verdad? Siempre mi esposa y yo nos levantamos y tomamos un tecito. Y me puse a pensar por unos momentos sobre lo que necesitamos para seguir adelante. Y en estos días, más que nunca, hermano, necesitamos apegarnos a nuestra fe. No, cuando digo nuestra fe, no me estoy refiriendo como muchas personas dicen, no, mi fe, o sea, están hablando de su religión, están hablando de su iglesia, están hablando de que son creyentes. Mi fe es de que soy cristiano, qué sé yo. No, tenemos que ser más enfáticos, tenemos que ser más enfocados. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de ese sentimiento que debe de existir en nosotros, que nos motiva para poder seguir adelante. Creer en Dios con todo nuestro corazón, sí. Pero creerle a Dios, eso es la fe. Creerle a Él que es capaz de sostenernos, ayudarnos, producir para nosotros aquellas cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad, que deseamos, que esperamos y que sabemos que pueden venir de Él. Esa es la fe. Y el apóstol Pablo dedica todo un capítulo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en la carta que escribe el apóstol Pablo, a los Hebreos. Y en el versículo 11, Pablo desarrolla todo el tema de la fe, en el cual da ejemplos de la experiencia de los hombres de la antigüedad, cómo ellos vivieron bajo la fe, cómo ellos demostraron su fe, cómo ellos hicieron lo que hicieron y dando testimonio y dejando un legado para usted y para mí de lo que tenemos que hacer. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana porque estás con nosotros. Ayúdanos y bendícenos, Padre Santo. Ayúdanos a creer. Aumentanos la fe, Padre Eterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, hay un pasaje en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Quisiera leer el versículo 1, 2 y 3, leyendo como me gusta a mí la versión Reina Valera actualizada, ¿verdad? O revisada de 1960. Y dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En este pasaje vemos cómo el apóstol Pablo presenta la sustancia de la fe, la esencia de la fe. Y entonces es importante que nosotros podamos entenderlo y verlo. Como dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. O sea, tenemos que tener la seguridad y la confianza de lo que esperamos. ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Qué es lo que esperamos de nuestro Creador, de nuestro Salvador? Tenemos que tener lo que esperamos, tenemos que tener la seguridad, la certeza. La certeza es una palabra muy fuerte, o sea, una acción afirmativa, la convicción plena de que creemos que lo que esperamos viene y vendrá
porque Dios así lo ha prometido. Y dice, la convicción de lo que no se ve. O sea, estamos plenamente convencidos que aunque no lo vemos, estamos plenamente convencidos que aunque nosotros no estamos viendo todavía lo que esperamos de Dios, estamos convencidos de que va a suceder, de que vendrá. Por ejemplo, estoy enfermo, digamos, y estoy pidiéndole a Dios por fe mi salud. Estoy plenamente convencido, tengo la certeza de que va a venir la sanidad por parte de Dios. Y tengo la convicción, o sea, la seguridad de que aunque no la veo todavía, aunque me siento enfermo todavía, aunque siento dolor todavía, aunque el médico dice no sé qué hacer, no sé cómo salir adelante, estoy plenamente convencido que voy a recibir la sanidad de parte de mi Padre Celestial. Eso es lo que Pablo menciona o presenta como la fe, la convicción plena de creerle a Dios de que sucederán las cosas aún antes de verlas. Dice el verso 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, como les decía hace unos momentos, el apóstol Pablo dice, lo que sucedió, la acción de nuestros hermanos del Antiguo Testamento ha dejado un legado, un testimonio a seguir. O sea, usted y yo tenemos que creer que así como a ellos les sucedió, nos puede suceder a nosotros también. Es importante que veamos el testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios creó todas las cosas de todo el universo. Habla en el Génesis capítulo 1, habla sobre la creación, la restauración de la tierra que Él ya había creado. Porque si lee el versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que la tierra ya estaba creada. Y luego la pone en orden porque estaba desordenada y vacía. Pero por la palabra de Dios se hizo lo que usted y yo vemos, lo que usted y yo disfrutamos, lo que usted y yo tenemos. Creemos por fe que así fue. Aunque los científicos vengan con sarta de tonterías, alegando que ellos creen y entienden y dicen que así fue como fue, que hubo una explosión y que quién sabe qué tantas cosas, usted y yo sabemos por fe que fue Dios el creador de todas las cosas. Eso es la fe, hermanos. Dice, de modo que lo que no se ve fue hecho, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué interesante, ¿verdad? Lo que vemos hoy surgió de la nada, en otras palabras. Pero usted tiene que creerlo, tiene que aceptarlo. No permita que la duda entre a su mente, porque el diablo es el padre de la duda, es el que mete en nuestra cabeza y en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿A poco sí? ¿Y cómo puede suceder eso? Se necesita materia prima para producir, no puede surgir de la nada. No, yo creo en un Dios poderoso, capaz de hacer todas las cosas, de producir del aire. Cuando dijo en el principio, sea la luz, y se hizo la luz. Produzca la tierra, y la tierra produjo. Dios con la palabra solamente es capaz de producir. Y así usted y yo tenemos que tener esa fe para creer que con la palabra de Dios se puede producir aquello que estamos esperando. La sanidad, la salud, el bienestar familiar, la sanidad de una relación, la sanidad de una nación como la que estamos experimentando y esperando en estos días. Usted y yo como hombres y mujeres de fe tenemos que creer que Dios va a sanar nuestra tierra porque es promesa de Dios. Y mientras eso sucede, tenemos que tener fe, tenemos que creer que Él va a estar protegiéndonos, así como protegió al pueblo israelita en Egipto cuando pasó el ángel de la muerte. Los demás sufrieron, pero no los que creyeron, no los que aceptaron a Dios y se sometieron a su voluntad. Así debemos de vivir usted y yo, que nuestros hogares estén cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, porque mientras ande el ángel de la muerte por allá afuera destruyendo, a usted y a mí no nos va a tocar, porque hemos creído, hemos aceptado, hemos recibido, y aunque no vemos,
sabemos que existe la sanidad ya en nuestros hogares. Dios nos fortalezca y nos siga ayudando a creer. Hay unos ejemplos, hermanos. Hay unos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, dice en el versículo 7 de la carta a los Hebreos 11, capítulo 11, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. ¿Verdad? Cuando es un buen ejemplo para seguir, un buen ejemplo para tomarlo en consideración. Como a Noé no era carpintero y Dios le dijo: vas a hacer un arca, te voy a dar el plano, las indicaciones para que lo hagas. Y Noé no dijo: pero ¿cómo si yo no soy carpintero? ¿Cómo si yo no tengo un martillo, un hacha? No sé nada de eso. Y Dios le dijo cómo hacer el arca y Noé, manos a la obra, por fe le creyó a Dios e hizo el arca. Ahora, otro, usted y yo lo sabemos, un punto muy importante. Noé no sabía de la lluvia porque dice la Biblia que aún no había llovido sobre la faz de la tierra, sino que había un vapor que regaba todas las plantas. Y Dios le dice a Noé: va a llover. Y Noé no lo discutió, no dijo: bueno, ¿y cómo es la lluvia? ¿Qué va a pasar? No, dijo: ok, acepto, creo que va a llover. ¿Cómo es la lluvia? Ya la veré. Ya sucederá. Y Noé entonces vio claramente que el agua vendría de arriba y eso se llamaría lluvia. Y Noé le creyó a Dios. Todo lo que Dios le dijo: va a llover, va a llover, y va a llover, y se va a inundar, y la gente va a perecer, los animales van a perecer. Solamente aquellos que crean a tu palabra y entren en el arca. Y Noé lo creyó, lo aceptó, y él y su familia fueron salvos. ¿Por qué? Por la fe, porque le creyó a Dios, porque aceptó la palabra de Dios, porque recibió lo que no vio como algo real, como que ya era. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Así lo vivió Noé. Y luego tenemos a Abraham, por ejemplo, también. Abraham en el verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, fíjese bien lo que dice, sin saber a dónde iba. Qué tremendo, ¿no? Cómo estos hombres le creyeron a Dios, con permiso, con todo su corazón. Abraham no tenía necesidad de moverse. Abraham, nos cuenta la Biblia, que era un hombre rico, poderoso. Tenía siervos, tenía ganado, tenía carpas, tenía dinero. Una mujer muy hermosa, dice la escritura, que era de las más bellas en la tierra. Y cuando Dios le dijo a Abraham: salte de tu tierra, aléjate de tu familia, de tu parentela, y te voy a llevar a una tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia, una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham dijo: sí, Señor. Se levantó y salió. Nosotros como seres humanos siempre preguntamos: ¿y para dónde es? ¿Y a dónde voy? ¿Y cómo está? Hablamos en son de gozo, cuando mi familia, mi esposa y mis hijos, siempre nos ha gustado disfrutar de las bendiciones de Dios. Y cada año, cuando estaban chicos, salíamos fuera de la ciudad, nos íbamos a pasear. En aquellos tiempos no existía lo que hoy llamamos el GPS, ¿verdad? O un teléfono inteligente para que nos guiase por la carretera, que nos diga: vuelta a la derecha en la siguiente esquina, maneja 20 millas y luego una pequeña desviación y entras en la ruta 114 y cosas así, ¿verdad? No. ¿De qué esperanzas? En aquellos tiempos comprábamos un mapa en una gasolinera, trazábamos la ruta en el papel. Mi esposa le encantaba hacerlo. Y luego ella, mientras yo manejaba, ella me iba diciendo: vas a manejar por este camino. Y a la crucero fulano de tal, vamos a desviarnos a la derecha o a la izquierda. Ella era mi GPS. Ella me decía para dónde ir. Y con tiempo me avisaba, nunca tuvimos problema, nunca nos anduvimos perdiendo. Cuando Sergio viajaba, mi esposa siempre estuvo a un lado, nuestro copiloto. Cambiamos de choferes después de 10, 8, 12 horas de manejar, nos cansábamos. Y que había otro chofer, pero mi esposa siempre sentada, despierta,
siempre fue una copiloto excelente que nos guiaba por todas las rutas hasta que llegamos a nuestro destino. Pero sabíamos a dónde íbamos. Antes de salir teníamos un mapa, marcábamos la ruta y sabíamos lo que íbamos a hacer y a dónde íbamos a ir. Abraham no sabía a dónde iba. Dios le dijo, te voy a mostrar una tierra, mira, nomás salte y vete y yo te digo por dónde. Y Dios era el GPS y Abraham solamente caminaba y caminaba y caminaba sin saber a dónde iba, sin saber dónde estaba su tierra. Pero él abandonó sus propiedades en la tierra donde vivía, en Ur de los Caldeos, abandonó la familia, a sus parientes y se fue con su familia cercana. Y caminó y caminó y caminó buscando una tierra que él no sabía dónde estaba, que él no la conocía, pero le creía a Dios que había un lugar para él y para su descendencia y caminó por fe, creyéndole a Dios. ¿No se le hace sorprendente la acción de este hombre? No por algo le llamamos el padre de la fe, porque este hombre le creyó a Dios. Porque según lo que nos dice la Escritura en el versículo 6, y esa es una advertencia para usted y para mí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Qué tremendo! Necesitamos la fe para poder estar en paz con Dios, para poder agradar a Dios. Cuando no le creemos a Dios, nosotros vivimos, no tanto que Dios necesite estar contento con nosotros, sino que Él está feliz cuando nosotros estamos bien, tranquilos, en paz, seguros. Es por eso que Dios se preocupa. Dios no se preocupa por su propia felicidad. Dios se preocupa por nuestra felicidad. Y Él sabe que la base principal es creer. Cuando usted y yo creemos a Dios, entonces es cuando podemos descansar en Él tranquilamente. Yo sé que va a venir la sanidad. Puedo descansar tranquilo. Estoy confiado en que ha de venir en su momento. Yo sé que voy a tener un mejor trabajo. Por el momento voy a disfrutar el que tengo. Voy a trabajar con lo que tengo. Voy a honrar a Dios, honrando a mis patrones, sirviéndoles como a Dios, dice la Escritura, como al Señor. Y lo voy a disfrutar. No voy a quejarme, no voy a complicarme la vida, pero voy a creer que tengo algo mejor que Dios está preparando para mí. Y cuando yo esté listo y preparado, lo voy a recibir. Si este es el lugar que Dios tiene para mí, entonces aquí voy a ser feliz. Si Dios tiene otro lugar para mí, Él me va a llevar a ese lugar y ahí voy a ser feliz. Pero cuando tenemos fe, le creemos a Dios, vivimos bajo nuestra fe en el Señor y entonces vivimos felices, vivimos en paz, vivimos tranquilos, vivimos confiados, porque creemos que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero para que esto suceda, tenemos que creerlo, tenemos que tener esa fe que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11. Así que, hermanos, no se les olvide, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Creámosle a Dios, aún sin ver, aún sin tenerlo, lo vamos a recibir. Y luego concluyo diciendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios me los bendiga ricamente y que su fe se multiplique para que las bendiciones sean multiplicadas en su vida y que sean de bendición a todos aquellos que están a su alrededor. Este mensaje siempre es grabado en la mañana. Por eso dije, buenos días, estoy tomando mi té. Pero ya es tarde para ustedes. Este se presenta para Anaheim en la tarde. Así que buenas tardes también. Que Dios les bendiga. Gracias, Joelito. Gracias, hermanos de Anaheim y los que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga grandemente. Es mi deseo para este principio de semana. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Adiós.